Bienvenidos hermanos a este servicio de predicación dominical. Gracias por estar atentos, gracias por el tiempo que va a utilizar en esta oportunidad. No un tiempo simplemente que pasa, es un tiempo invertido especialmente para escuchar la palabra del Señor. Hoy día me gustaría predicar un mensaje que tiene que ver con las relaciones interpersonales y es el título Evitando relaciones conflictivas. Vivimos en un mundo muy conflictivo, si usted se habrá dado cuenta. Los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor son circunstancias muy difíciles. Quizás hay decepción, quizás hay desaliento, también hay ira, enojo. Pero también en los acontecimientos que tenemos a nuestro alrededor tiene que ver que hay también hurtos, delitos, hay desigualdades, injusticias. Y esto hace que en nuestras vidas comencemos a tomar estos conflictos en nuestra mente, en nuestra vida, de tal manera que somos muy propensos a ser conflictivos con otras personas. Es decir, lamentablemente estamos propensos a ser personas que estemos dispuestas a poder tener una reacción mala, una reacción de una mala palabra, una reacción de ira, de enojo, y es lo que vemos en nuestra sociedad hoy en día. Un mundo en el cual está siendo conflictivo. Personas, lamentablemente, que están propensas a tener sus relaciones conflictivas. Esto en el campo personal. Inmediatamente, una vez que somos conflictivos en el ámbito personal, también lo podremos hacer en el ámbito familiar, en el ámbito de donde vivimos y en el ámbito social. En otras palabras, muchos de nosotros hemos cometido este grave error de tener relaciones conflictivas. Podemos echarle la culpa a los acontecimientos, podemos echarle la culpa a la sociedad, podemos echarle la culpa a muchos factores y personas que están a nuestro alrededor por la razón de ser muy conflictivos. Pero para ser honestos, realmente esto demuestra nuestro débil carácter espiritual, es decir, nuestra falta de madurez espiritual en nuestras relaciones. Es verdad que los acontecimientos o las circunstancias que están a nuestro alrededor viviendo en un mundo conflictivo, podemos ser propensos a tomar mucho de estas reacciones. Pero si tenemos unas vidas espirituales maduras, que tenemos un carácter cristiano de acuerdo a Cristo Jesús, podremos enfrentar estas diferencias, podremos enfrentar estas problemáticas en nuestras vidas de tal manera que nuestras relaciones interpersonales no tienen que ser conflictivas. Hoy estaremos hablando acerca de evitando relaciones conflictivas. Para esto, voy a invitarles por favor que abran sus Biblias al libro de Colosenses capítulo 3. Libro de Colosenses capítulo 3 en nuestras Biblias, por favor. Colosenses capítulo 3 y vamos a dar lectura del verso 5 al verso 17. Por favor, en nuestras Biblias, allí donde está sentado, ve por favor a la epístola a los Colosenses, capítulo 3 del verso 5 al verso 17. Y yo daré lectura a esta porción de la palabra de Dios. Veamos que el Señor nos muestra en esta oportunidad acerca de cómo evitar relaciones conflictivas. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis, hablando en el pasado, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino de Cristo es el todo y en todos. Versículo 12 nos da la recomendación. Más bien dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas que ya se habían mencionado, vestíos, dice, del amor, que es el vínculo perfecto.
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, y con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, hacedlo de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí encontramos en la palabra de Dios algo extraordinario, de cómo podemos vivir en un mundo conflictivo y evitar relaciones interpersonales de conflicto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos en esta oportunidad a poder acercarnos a ti, Señor, a tu palabra para que tú nos puedas enseñar. Tú más que nadie sabes que vivimos en un mundo de mucho conflicto. Señor, angustias, decepciones, Señor, hurtos, desigualdades. Y esto muchas veces, hermano, Señor, en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos, esto causa una irritabilidad, Señor. Nos irritamos. Y muchas veces nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras actitudes están propensas a hacer conflictos en nosotros mismos y con las personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos por medio de la palabra de Dios a poder captar, Señor, la enseñanza para no tener relaciones conflictivas. Evitar estas relaciones conflictivas en nuestras familias, Señor, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con las personas a nuestro alrededor. Padre Celestial, pedimos que tú puedas glorificarte por medio de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Bueno, aquí encontramos en la carta a los Colosenses, una carta que el apóstol Pablo va a escribir a los hermanos que están en Colosas. Y inmediatamente en el capítulo 3 del libro de Colosenses podemos darnos cuenta, hermanos, que allí encontramos un gran problema y un gran conflicto que existía dentro de la iglesia. Podemos percibir, hermanos, por lo que el apóstol Pablo escribe, de que había problemas interpersonales dentro de la iglesia. Aparentemente, hermanos, había muchos problemas que tienen que ver con pecados que vamos a ver a continuación. Pecados que estaban dañando las relaciones entre ellos. Vemos que el apóstol Pablo menciona claramente en el versículo 8 y versículo 9, presten atención por favor, dice la palabra de Dios. Pero ahora, dice el versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas, que ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No os mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El apóstol Pablo hace mención sobre estos pecados que estaban existiendo, hermanos, en las relaciones dentro de los hermanos. Es muy probable que allí en su relación familiar, en su relación de amistad o quizás de hermandad o eclesiástica, en el ámbito eclesiástico, haya habido estos problemas en nuestras vidas. Quizás uno de los grandes problemas que tenemos con nosotros mismos es que somos personas muy conflictivas. Y la razón de que somos personas muy conflictivas, como lo que pasaba en Colosenses, es porque la ira había tomado control de esas personas o de nosotros. El enojo, las mentiras habían tomado control dentro de nosotros. Y estos son los daños que hacen en nuestras relaciones interpersonales. Entonces podemos ver acá en el capítulo 3 que había este gran problema dentro de esta iglesia, los problemas conflictivos dentro de los hermanos. Había un gran pecado dentro de ellos. No solamente encontramos de que había mentiras, habían engaños, habían iras, pleitos, sino que en el versículo 13, por favor, dice, soportaos los unos a los otros. Es decir, habían llegado a un momento en el cual ya no estaban soportándose esta situación. Pongamos un ejemplo en relación a nuestra vida personal y en la relación en nuestro matrimonio. Sabe que hoy día estamos pasando mucho tiempo en familia, más de lo que deberíamos de pasar quizás para algunos de ustedes. Y hemos podido ver que en el transcurso de nuestras vidas hemos dicho muchas veces, Señor, ¿cuándo nos podrás dar un tiempito para estar más en casa? Para estar con mi esposa, con mis hijos, y quizás ha llegado ya este tiempo. Pero han pasado semanas, han pasado días y están pasando meses. ¿Hasta cuándo llegará? No sabemos exactamente. Pero sí podemos ver que en el transcurso de este tiempo es muy probable que haya habido conflictos de convivencia allí en la familia. Llegamos a un punto en el cual dice, ya no puedo soportar más a mis hijos, ya no puedo soportar más a mi esposo o a mi esposa, o a mi nuera o a mi cuñado, y podemos llegar hasta este punto de ya no poder soportar. Y es verdad que la convivencia va a traer sus roces,
Pero es allí donde va a llegar la madurez, donde podemos sobrellevar las cosas, donde podemos soportarnos los unos a los otros. Y realmente va a ser un problema quizás de la humanidad el poder llegar a tener conflictos. Y van a llegar los conflictos. No estamos diciendo que no van a llegar los conflictos, sino que debemos de saber evitar esos conflictos. Y es justamente lo que el apóstol Pablo aquí, en el contexto que encontramos aquí en el apóstol Pablo que escribe en la carta a los Colosenses, parecía que había muchas quejas dentro de los hermanos. Unos a otros se estaban haciendo daño, se estaban mintiendo unos a otros. Y el apóstol Pablo va a decir que sobre todas estas cosas debería de vestirse de algo especial. Ve conmigo, por favor, al versículo 14. Capítulo 3, versículo 14, dice la palabra de Dios. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor. Y constantemente el apóstol Pablo dice, por lo menos en diferentes epístolas, dice, estoy orando para que abundéis en amor. El amor es algo que nace dentro de nosotros. La palabra de Dios menciona sobre 3 tipos de amor. Para nosotros el amor es amor, más nada. Pero cuando vemos y estudiamos la palabra de Dios, encontramos que hay diferentes tipos de amores. Vamos a comenzar con el primero. El primero tiene que ver con un amor eros, que tiene que ver con una atracción de un hombre y una mujer. En segundo lugar, encontramos un amor filial, que es un amor de familia, ¿ok? Es un amor de un padre a un hijo. Tercero, tenemos un amor estorgeo, es un amor de aprecio en cuanto a amistades. Y por último, tenemos un amor que es el amor ágape, que podríamos decir es el amor sublime, es el amor más grande que podemos encontrar. Y es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y justamente cuando dice acá, el versículo 14, que sobre todas las cosas debe ser el vestidos de este amor, que es el vínculo perfecto, está hablando de este amor maravilloso. Este amor que no solamente es un sentimiento, es un amor de conocimiento, que muchas veces nos van a hacer mal, pero vamos a reaccionar de una manera correcta. Y constantemente, como les dije, el apóstol Pablo está haciendo mención que él estaba orando para que abunden en este tipo de amor. El amor es como una mata. El amor hay que comenzar a regarlo. Hay que comenzar, hermanos, el amor, hay que comenzar a nutrirlo. Hay que comenzarle a enseñar, a capacitarnos en el verdadero amor. Este amor que encontramos, el amor ágape, es un amor de conocimiento. Y lamentablemente estamos viviendo vidas en las cuales hemos sido llevados por lo que nuestros deseos quieren. Si tengo deseos de trabajar, me levanto con emociones y me voy a ir a trabajar y estoy muy contento. Pero habrá momentos en los cuales no tenemos deseos de trabajar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, utilizar la voluntad nuestra para ir a trabajar. Es justamente que tiene que ver esto con nuestras relaciones interpersonales. Habrá momentos conflictivos que muchas veces no tendremos el deseo de amar. Pero escúcheme bien, si vamos entonces alimentando este amor, que es el vínculo perfecto, y vamos alimentando de conocimiento, de argumentos, vamos a tener la voluntad de poder soportar, de tener actitudes correctas en relaciones interpersonales. El apóstol Pablo comienza a decir, el vínculo perfecto de las relaciones debe ser un verdadero amor. Además de esto, manda también que debe de gobernar algo en nuestras vidas. Veamos, por favor, en el versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ahora, hay una gran diferencia entre estar en paz con Dios y tener la paz de Dios. ¿Sabe, querido amigo, que está escuchando de repente este programa o está viendo esta predicación? Lamentablemente por el pecado que hemos cometido, y ya nacimos en pecado. Por ese pecado ha habido interrupción en la relación entre Dios y nosotros. Y lamentablemente estamos enemistados por el pecado que hemos cometido. No solamente por el pecado que hemos cometido, sino por el pecado que hemos sido concebidos en pecado. Y por ende estamos alejados de Dios. Y lamentablemente no estamos en paz con Dios. Por esa razón, Dios envió a su único Hijo, Señor Jesucristo, para reconciliarse consigo mismo. Es interesante la palabra que encontramos en la carta a los Corintios capítulo 5 acerca del trabajo que hizo el Señor Jesucristo en su venida y en la muerte de la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que Él quiso reconciliarse consigo mismo. Quien había ofendido a Dios somos nosotros. Y hemos ofendido a Dios y seguimos ofendiendo a Dios. Pero lamentablemente, muchas veces nosotros no hemos arreglado esa comunión, sino que Dios mismo, siendo el ofendido, Él mismo va a arreglar esta relación que debe existir siempre el ser humano con Dios y envió a su Hijo Jesucristo para arreglar esta relación. Estamos acostumbrados.
que cuando hay un conflicto dentro de nosotros, interpersonales, quien nos ofende, nosotros nos ofendemos y decimos, hasta que Él me pida perdón, yo no le voy a perdonar. Pero no es así en relación con Dios. Él fue ofendido y Él arregló el asunto. ¿Cómo arregló el asunto? Enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos restablecer esta relación con Dios. Dios comenzó a reconciliarse consigo mismo en Cristo Jesús. Cuando usted cree en Cristo Jesús, reconoce que es un pecador y que necesita de Cristo Jesús y lo clama y le llama y le dice, Señor, sálvame, Señor, perdona mis pecados, en ese momento estaremos en paz con Dios. Pero acá no utiliza que estemos en paz de Dios, sino que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Entonces, ¿qué significa tener la paz de Dios? Una cosa es estar en paz con Dios. ¿Cuándo estamos en paz con Dios? Cuando usted y yo creemos en Cristo Jesús. Le pedimos perdón a Cristo Jesús por nuestros pecados y le pedimos que sea nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Pero tener la paz de Dios es una relación de comunión. Ya no es una relación de padre a hijo, sino una relación de comunión. Cuando usted y yo somos obedientes a los principios, a las enseñanzas y mandamientos de Dios, tenemos un espíritu dócil, un espíritu manso de poder obedecer y hacer las cosas que agradan a Dios. En ese momento tendremos la paz de Dios en nuestros corazones. Y necesitamos en un mundo conflictivo. En nuestras relaciones interpersonales, donde hay muchos conflictos, esposo y esposa e hijos, personas nueras, yernos, hay mucho conflicto entre nosotros, necesitamos paz en nuestro corazón. Y es por eso que Dios dice, sobre todas las cosas, de lo que vamos a ver ahora en unos minutos, tiene que ver, hermanos, el vínculo perfecto, pero de ese amor, que sobrepasa todos los amores, el amor ágape, y sobre todas las cosas, tener la paz de Dios. Porque si usted no está en paz con Dios y no tiene la paz de Dios, lamentablemente, usted será quizás una persona muy conflictiva en sus relaciones familiares, en sus relaciones eclesiásticas, en sus relaciones de amistad y quizás socialmente también será una persona conflictiva. ¿Se ha dado cuenta o de repente ha visto esas personas que son conflictivas? No se puede conversar con ellas. Ellas piensan tener siempre la razón. Esas personas conflictivas, hermanos, no nos gusta estar cerca de ellos porque siempre es un problema y siempre es un conflicto. Usted y yo no queremos ser esas personas conflictivas, y mucho mayor si somos cristianos. Dios nunca nos llamó a ser personas conflictivas. Dios nos llamó a ser personas de paz, pero de la verdadera paz, no de la paz que hoy en día está tratando de comunicarse o decir que somos agentes de paz. Estamos hablando de Cristo Jesús. En otras palabras, aquí encontramos un gran problema en la carta a los Colosenses acerca de estos problemas conflictivos que había dentro de la iglesia. Vamos a ver en esta oportunidad sobre los problemas de las relaciones conflictivas. ¿Cuál era el meollo de estos conflictos? ¿Cuál era el problema de estos conflictos? Es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Vamos a Colosenses capítulo 3, por favor, verso 5. La palabra de Dios dice lo siguiente: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Aquí encontramos, hermanos, algunos pecados que van a dañar las relaciones interpersonales. Aquí encontramos el problema, la raíz del meollo de los conflictos. Como dije al comienzo, vivimos en un mundo conflictivo y somos propensos a que nosotros tomemos actitudes conflictivas con las relaciones interpersonales que tenemos con las personas. Ahora, escúcheme bien. Cuando estamos hablando y tratamos de arreglar problemas personales o familiares, una de las cosas que hacemos como consejeros es el poder ver cuál es la raíz del problema. Muchos de nosotros, cuando estamos en problemas o en conflictos, tratamos de ver las hojas, tratamos de ver los frutos, los resultados que existen en una relación conflictiva. Pero no nos damos cuenta realmente cuál es la raíz del problema. Si nosotros nos enfocamos solamente en las hojas, veamos un conflicto como un árbol. Nos vemos en las hojas, en los frutos, en las flores que salen, superficiales. Y las podemos cortar. Pero si no agarramos la raíz del problema, lamentablemente en el transcurso del tiempo, otra vez comenzará a brotar. Y es lo que pasa en nuestras vidas o en los conflictos matrimoniales. Muchas veces en los conflictos matrimoniales nos dedicamos solamente a arreglar el resultado, pero no la raíz. Y aquí encontramos un problema en la iglesia.
En Colosenses capítulo 3 encontramos que habían conflictos entre los hermanos. Y el apóstol Pablo va a ir a la raíz del problema. Y es allí donde tenemos que llegar a la raíz del problema. ¿Cuál es el problema de los conflictos? Y lamentablemente tenemos que decir que los problemas de conflictos que encontramos aquí son pecados. Y acá menciona diferentes tipos de pecados. 3 clases de pecados que vamos a ver. Y vamos a comenzar en el versículo 5. Menciona algunos pecados. Dese cuenta, por favor, que encuentra fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Aquí encontramos un grupo de pecados. Este grupo de pecados que encontramos aquí en el versículo 5 son pecados de la carne. Es decir, son pecados físicos que podemos cometer con la carne. Como por ejemplo que encontramos fornicación, dice la palabra de Dios, impurezas, pasiones desordenadas. Esto nos hace mención sobre los pecados sexuales. Los pecados sexuales. La castidad era la única virtud total y nueva que apartó el cristiano del mundo de un pecado de sexualidad. Y así encontramos este gran problema. Muchas veces los problemas tienen que ver con pecados sexuales, pero no son pecados solamente sexuales. El versículo 5 dice que también dice hay avaricia, que es idolatría. Es básicamente el deseo de tener, lo que significa la palabra avaricia. Los griegos lo definían como un deseo insaciable. Es decir, decían que eran como tratar de llenar agua en un recipiente, pero que un recipiente que tenía un hoyo en la parte de abajo. Metías, llenabas y nunca se llenaba. Es básicamente la idea de esta palabra que tiene que ver con avaricia. Es el deseo del dinero, pero no solamente el deseo del dinero, sino también el deseo del prestigio que lleva a una ambición desordenada, hermanos, desmedida. Y no solamente es dinero, no solamente es prestigio, sino también el deseo del poder, que inspira una tiranía sádica por tener el poder. Y es lo que vemos lamentablemente en nuestro contexto aquí en el cual estamos viviendo. Un deseo de poder. Y hermanos, si este deseo de poder está llevando a una tiranía, pero quizás usted puede decir, sí, es lo que está sucediendo de repente en los aspectos sociales o gubernamentales. Pero esto también puede existir, hermanos, en el aspecto o en el ámbito familiar. Tener el deseo del control, de mandar en la casa. Y lamentablemente nos vamos a llevar a una tiranía sádica. Pero no solamente el deseo, hermanos, o la avaricia del dinero, prestigio y poder, sino también de poseer cosas. No solamente de poseer cosas, sino también de poseer personas. Que esto tiene que ver con el ámbito sexual. Si nos damos cuenta en el versículo 5, son pecados carnales, que tienen que ver, hermanos, con el deseo, la avaricia, con la sexualidad. Y uno de los grandes problemas que tenemos en los conflictos tiene que ver con esto. La raíz de los conflictos quizás son pecados carnales. Pero no solamente encontramos aquí que el problema tiene que ver con los pecados carnales. Quizás ustedes dicen, bueno, en mis conflictos que yo tengo no tienen que ver esto. Bueno, veamos qué tal si hay pecados de espíritu. Veamos por favor el versículo 8, ¿ok? Versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros. Ahora, si nos damos cuenta, vamos al versículo 7, hablando en el ámbito cristiano. Versículo 7 dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Cuáles? Los pecados de la carne. Quizás hoy en día ya no estamos practicando, no deberíamos de practicar estos pecados de la carne, porque ya somos cristianos. Pero escúcheme bien, dice, antes vivíamos en estos, y quizás ya no estamos fornicando, o ya no tenemos estos deseos sexuales dentro de nosotros, o desórdenes de pasiones dentro de nosotros, pero vamos al versículo 8, y el apóstol Pablo va a ir a algunos pecados del espíritu, del alma, internos. Veamos por favor en el versículo 8, dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas. ¿Qué cosas va a mencionar sobre otro tipo de pecados que pueden ser la raíz de los conflictos? Uno, comienza a decir versículo 8, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y aquí encontramos estos pecados. Los pecados anteriores eran pecados de la carne. Ahora comienza a mencionar pecados del espíritu, internos, como la ira, el enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí encontramos 3 pecados específicos que tienen que ver internos. La ira, el enojo y la malicia. ¿Ok? Vuelvo a repetir, la ira, el enojo y la malicia. Quizás estos 3 pecados son los factores o es la raíz de nuestros conflictos personales, familiares, eclesiásticos, sociales, de amistad.
No podemos controlar quizás nuestras vidas. No podemos controlar quizás, hermanos, estos aspectos. Ahora, para poder entender un poquito acerca del enojo y la ira, tenemos que entender un poco acerca de que la ira o el enojo no solamente son aspectos emocionales, sino que tiene que ver, hermanos, con algo bioquímico dentro de nosotros. Dios ha colocado dentro de nosotros, hermanos, un mecanismo de defensa. Cuando estamos pasando por problemas o nos sentimos atacados, nos sentimos de repente que estamos teniendo problemas en nuestras vidas, que están acosándonos a nosotros, encuentra que hay una sustancia dentro de nosotros que es la adrenalina, que va a comenzar, hermanos, a entrar en el torrente sanguíneo para que nosotros podamos reaccionar. Es lo que hace la adrenalina. Y muchas veces en el enojo, hermanos, o en la ira, es justamente que funciona esta adrenalina y reaccionamos. Ahora usted puede decir, entonces el hecho de que yo tenga enojo o ira, eso no significa que es pecado. Bueno, la Biblia en Efesios capítulo 2 nos muestra claramente de que netamente la ira y el enojo no es pecado, pero puede convertirse en pecado. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 4, ponga ahí una marca por favor allí en Colosenses porque vamos a volver. Efesios capítulo 4 por favor, verso 26. Efesios capítulo 4, verso 26. Ya hemos visto entonces acerca de la ira o el enojo, que tiene que ver algo bioquímico dentro de nosotros. La adrenalina entra en el torrente sanguíneo y entonces nos va a estimular a poder reaccionar, ¿ok? Básicamente. Pero también la Biblia nos muestra que así como es algo bioquímico dentro de nosotros, también puede convertirse en pecado. Efesios capítulo 4, verso 26, mira lo que dice la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis. Eso significa, Dios sabe, Dios nos hizo de una manera que va a existir este tipo de cosas en cuanto al enojo y la ira. Y Él dice, es verdad, vamos a reaccionar, pero no peques. Es decir, se puede convertir la ira o el enojo en pecado. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no acobijes el enojo, no acobijes la ira, porque puede convertirse en pecado. Básicamente lo que está diciendo es, airaos. Es una reacción involuntaria. Pero existe algo dentro de nosotros que Dios nos ha colocado que tiene que ver con la voluntad, el dominio propio, para que ese enojo y esa explosión o esa ira no se convierta en pecado. En otras palabras, ¿qué puede detener la ira o el enojo? Es la voluntad suya. Es decir, es algo bioquímico que Dios ha colocado, obviamente, en nuestras vidas, pero escúcheme bien, también nos ha dado Dios la voluntad para poder estabilizar nuestras emociones. Eso significa el dominio propio. Dios mediante, el próximo domingo estaremos hablando un poquito acerca de esto. Y es lo que encontramos. Veamos por favor nuevamente en Colosenses capítulo 3. Hemos visto entonces que estamos viendo, hermanos, el problema de las relaciones conflictivas. Y hemos visto que el problema son pecados de carne, pero no solamente pecados de carne. Quizás dicen, no, esos no son los problemas realmente o las raíces que tengo en mis conflictos. Bueno, probablemente son entonces los pecados de espíritu. ¿Cuáles son? Versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo y malicia. La palabra ira que encontramos acá es una pasión violenta, de rechazo de larga duración, lenta y que puede consumirnos, que se niega a ser pacífica y abriga el disgusto para mantenerlo caliente. Es lo que significa la ira. Y él dice, debes de desechar la ira, que es una pasión violenta, reacción quizás violenta, pero esta ira va a ser de larga duración. Le hago una pregunta. Cuando usted tiene una molestia, ¿usted es una molestia de larga duración? Pasan las horas, pasan los días, pasan las semanas y sigue enojado. Usted tiene un problema con la ira y ese es pecado. Pero es una reacción, es verdad. Va a comenzar como una reacción involuntaria, quizás. Pero usted tiene la voluntad para poder controlarla. Pero la razón por la cual no puede controlarla es porque se ha convertido esta ira probablemente en pecado. Pero no solamente dice, quite de vosotros la ira. Enojo. El enojo es una explosión de rabia repentina que se produce de pronto, pero también desaparece de pronto. Es la gran diferencia entre la ira y el enojo. El enojo es la explosión. La ira es la pasión violenta que va haciendo un rechazo de larga duración, que va a cobijar. Este es un gran problema, estos dos pecados. Porque si nosotros cobijamos a estos dos pecados,
vamos a comenzar a tener problemas de corazón donde hay amargura. Y básicamente esta palabra amargura, que tiene que ver con el Antiguo Testamento, habla sobre hierbas amargas dentro de nosotros. Y lo que hace básicamente es contaminar nuestras vidas y las personas que están a nuestro alrededor. ¿No ha sucedido quizás eso en nuestros problemas conflictivos, en nuestros ámbitos matrimoniales, eclesiásticos, de amistad o social? Comenzamos entonces a echar las pestes, la amargura en otras personas. Sí, esta persona me hizo tal cosa, y esto y el otro y el otro. ¿Qué estás haciendo? Estás contaminando. Y lamentablemente cuando contaminamos, llegamos a tener entonces un ámbito conflictivo. ¿Quién lo comenzó? Una sola persona, por enojo o ira. Pero no solamente encontramos enojo y ira, versículo 8, sino también dice malicia. Y esta palabra malicia, hermanos, se puede traducir realmente con la crueldad de maldad en la mente que brota por los vicios concretos. ¿De qué? De enojo o de ira. Vuelvo a repetir, malicia se puede traducir o se puede definir, hermanos, de la siguiente manera: la crueldad de mente. A veces ha llegado un momento en el cual hemos dicho cosas crueles a las personas y eso ha afectado. Como dice el dicho, muchas veces más afectan o hacen mayores heridas en nuestras vidas las palabras que aún los golpes físicos. Quizás estos son los problemas o las raíces de los conflictos. Quizás en el primer grupo de pecados dices, no, quizás sí, quizás no. En el segundo grupo de pecado que vemos, hermanos, son pecados de espíritu, son los que están dentro de nosotros y son quizás la mayoría, podría decir, 99.9, de la razón de los conflictos que existen en nuestras vidas. Pero no solamente esto. ¿Hay más todavía? Sí, hay más. Veamos en el versículo 8, por favor. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo y malicia, pecados de espíritu o del alma. Pero veamos, por favor, en adelante. Blasfemias, palabras deshonestas de vuestras bocas, versículo 9 dice, y no mintáis los unos a los otros. Acá encontramos acerca de la descripción o pecados de la lengua, de la boca. Santiago dice que el varón que puede controlar la boca o la lengua es un varón perfecto. Y hace alusión acerca de algunos ejemplos, acerca de controlar. Grandes barcos que están en el océano son controlados por un pequeño timoncito. Los caballos, que tienen una gran potencia, son controlados por el cabestro que tienen allí. Pero muchas veces nosotros no podemos controlar nuestra lengua. Con esta lengua bendecimos, pero también con esta lengua maldecimos. Con esta lengua podemos incendiar bosques grandísimos, solamente por el pecado de la boca. ¿Cómo qué? Acá nos menciona en primer lugar blasfemias. La blasfemia es calumnias, es difamación. Esto trae problemas y conflictos. ¿Cuántas veces hemos difamado? ¿Cuántas veces hemos calumniado cosas que no son verdad de personas? Hermanos, no solamente blasfemias, dice palabras deshonestas. Esto se habla de un lenguaje ofensivo, obsceno y grosero. Y es verdad, vivimos en un mundo de esto. Súbase al metro, súbase al transporte público, esté en el supermercado, esté en una cola, esté en una farmacia, esté en un hospital, esté en cualquier lugar. Usted se habrá dado cuenta que las personas tienen palabras deshonestas, un lenguaje ofensivo. Siempre están dispuestos a tener reacciones ofensivas y lo peor, obscenos. Hoy en día, en el mundo en el cual vivimos, en nuestro contexto cultural y social, sabemos claramente que una persona de 100 palabras, quizás 90 son obscenas. Podría decir de esta manera como hablan. Y entonces estaba pip, y cuando estaba pip, y cuando estaba pip, 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 obscenas. Esto significa cuántas veces palabras ofensivas o obscenas han hecho un conflicto. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me maltratas ofensivamente? Y la persona reacciona. No solamente esto. Versículo 9, mentiras. Las mentiras son engaños y falsedades. Y estas son las raíces de los conflictos. No solamente veamos los conflictos, veamos la raíz del conflicto, porque si no cortamos la raíz del conflicto, siempre estaremos en el mismo problema. ¿Cuál es realmente la raíz del conflicto que tenemos hoy? Pueden ser pecados de carne, sexuales, pueden ser pecados de espíritu del alma, o pueden ser pecados de la boca. Estos son los grandes problemas. ¿Qué daños pueden hacer estos pecados? ¿Qué daños pueden realizar
estos conflictos. Veamos por favor en nuestra Biblia qué es lo que dice y qué es lo que enseña la palabra de Dios acerca de cómo dañan estos pecados a las relaciones interpersonales. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra por medio de cada una de sus hojas, de las partes de los libros de la Biblia, que Dios no pasó por alto estas actitudes o estos pecados o estas reacciones de pecado, sea carnales, del alma o de la boca. ¿Por qué? Porque no pasó, porque no tenían el dominio propio. Lamentablemente, hermanos, hacen un daño colateral estos pecados en nuestras vidas. Veamos algunos ejemplos bíblicos en relación a estos pecados que se cometieron. Por ejemplo, la mentira y el engaño. En el libro de Hechos, no tengo el tiempo, pero usted lo puede ver después, posteriormente, y quizás ya lo sabe. Hechos capítulo 5, del verso 1 al verso 11, encontramos un relato en la iglesia. ¿Cuál era el relato en la iglesia? Bueno, había pobreza y había personas pobres en la iglesia, y un hombre llamado Bernabé, que es su título como el hijo de consolación, levantó la mano y dijo a los apóstoles: yo tengo una heredad y la voy a vender. Y con ese dinero voy a dejarlo a ustedes para que ustedes puedan distribuir a los pobres. Al ver estas cosas, otra familia, que es Ananías y Zafira, levantó la mano y dice: yo también voy a vender una propiedad. Pero el hecho es que no solamente era lo que ellos estaban haciendo, sino que ellos engañaron. Una vez vendida la propiedad, ellos sustrajeron del total para su bolsillo. Ahora, ¿había algún problema de esto? No, en ninguna manera. Pero el problema es que tenían un problema de corazón. Ellos mintieron. Tanto es así que Pedro dice: no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Y por ende, ¿cuál fue el resultado de la mentira? Ese hombre, ¡pum!, murió en esos mismos instantes. Los jóvenes de la iglesia lo sacaron y lo llevaron a poder enterrar, y en esos instantes, cuando llegaron los jóvenes de haberlo enterrado a su esposo, llegó su esposa y Pedro le dice: ¿en tanto vendieron la propiedad? Y ella dice: sí, en tanto vendieron la propiedad. ¡Pum!, cayó muerta otra vez. Acá nos muestra que los pecados de engaño y de mentira quizás pueden traer muerte. Ese es un pecado y va a tener conflictos. Pero no solamente encontramos eso, sino que también la ira y el enojo levantan también problemas. Acompáñame a algunos cuantos versículos a poder leerlos. Vea conmigo por favor al Salmo capítulo 37, verso 8. Salmo capítulo 37, verso 8. Aquí encontraremos la palabra de Dios, varios versículos que nos muestra qué es lo que hace o qué son los daños que hacen el enojo y la ira. Salmo capítulo 37, versículo 8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Es decir, que el enojo y la ira nos va a excitar a hacer lo malo. Tengamos cuidado de eso. Proverbios capítulo 17, versículo 14. Vamos a nuestras Biblias, por favor. Proverbios capítulo 17, versículo 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. ¿Cómo comenzó la contienda? Por enojos, por iras. Y cuando dejamos la ira y el enojo, hermanos, es como soltar aguas. A veces no la podemos detener. ¿Y qué pasa? Se comienza a enredar. ¿No son así los conflictos? Un enojo, lo dejamos suelto, no lo arreglamos, se comienza a enredar el problema o el conflicto. Proverbios 19, 19. Proverbios capítulo 19, verso 19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Nuevamente mira lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 19, 19. El de grande ira llevará la pena. Es decir, va a haber consecuencias por tener ira. Proverbios 29, 22. Proverbios capítulo 29, verso 22. Mira lo que dice la palabra de Dios. El hombre iracundo, de ira, que se deja llevar por la ira y el enojo, levanta contiendas. Y el furioso muchas veces peca. El furioso, el que explota, el enojo, el iracundo, el de ira, levanta contiendas. Creo que tenemos un gran problema en nuestra sociedad. Tenemos un problema dentro de nosotros mismos. Seamos honestos con la ira y la furia. Es la que ha levantado contiendas, conflictos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Es lo que sucede. Y muchas veces peca. Santiago capítulo 1, verso 20, solamente escúchalo, dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Si nosotros comenzamos a cobijar en nuestro corazón, en nuestra mente, ira y enojo, la justicia de Dios no va a hacer efecto en nuestras vidas. Tenemos que despojarnos de ello. Es decir, ¿cuáles son los daños colaterales que hace entonces la ira y el enojo? Levantan malas acciones. Encontramos en la palabra de Dios que va a tener su pena, va a levantar conflictos. No, la justicia de Dios no va a estar dentro de nosotros. En otras palabras, ¿hacen daño o no hacen daño? Claro que hacen daño. ¿Qué otra cosa más? Acompáñame por favor a la tercera epístola de Juan. Tercera epístola de Juan, por favor, en nuestras Biblias. Vamos a hablar acerca de la malicia. ¿La malicia puede hacer daño? Claro que sí. ¿Recuerdas qué es la malicia? Es el hecho de que nosotros podamos tener una mente macabra. Es básicamente la malicia. Está hablando, hermanos, acerca de lo que podemos hacer, hermanos, como una reacción de venganza dentro de nosotros. Malicia se puede traducir básicamente en la crueldad de maldad. Es decir, somos crueles en nuestra manera de reaccionar. Malicia. Tercera epístola de Juan, por favor, solamente tiene un capítulo. Veamos, por favor, el verso 9 y el verso 10, un ejemplo de esta malicia. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, y se le dice el nombre, al que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Obviamente Diótrefes era un líder dentro de una iglesia. Y este hombre dice que utiliza palabras malignas ¿contra quién? Especial contra el apóstol Juan. ¿Ha encontrado personas así? Personas que utilizan su lenguaje de una manera maligna, son malos, colocando apodos, son malos tratando de sacar quizás su pasado, cuando Cristo ya lo ha perdonado, o quizás a nadie nos gusta recordar nuestro pasado, o nuestros errores, o nuestros fracasos. Y muchas veces quieren colocar nuestros fracasos y colocarlos allí. Son personas malas. Y en la tercera epístola de Juan encontramos también a un hombre llamado Gallo, que era totalmente diferente a Diótrefes. Era una persona muy amable. Pero no solamente encontramos entonces los daños que puede hacer la mentira, muerte, los daños que puede levantar el enojo y la ira, que son problemas que van a levantar muchos conflictos y muchas contiendas, no solamente el hecho de poder tener malicia, que va a ser un lenguaje ofensivo, un lenguaje obsceno o grosero, y que puede traer muchos males también, influenciar en la vida de otras personas, sino que también las calumnias y las difamaciones que podemos tener con pecados de la boca. Acompáñame por favor a primera epístola de Juan, por favor. Primera epístola de Timoteo. Primera epístola de Timoteo, capítulo 1, verso 20. Primera epístola de Timoteo, capítulo 1, verso 20. Aquí encontramos dos personajes en relación a calumniadores. ¿Ok? Veamos por favor lo que dice primera de Timoteo, capítulo 1, verso 20. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que no aprendan a blasfemar. ¿Qué tiene que ver con blasfemias? Calumnias, difamaciones. Estos hombres habían difamado, es muy probable, al apóstol Pablo y también a otras personas. ¿Cuáles son las reacciones? Bueno, las reacciones, hermanos. ¿Cuáles son los pecados? ¿Qué es lo que sucede con este tipo de pecados? Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 5, verso 15. Cuando comenzamos, hermanos, a tener difamaciones y calumnias, ¿qué sucede? Gálatas capítulo 5, verso 15, dice, pero si os mordéis, y subraya esa palabra por favor, si os mordéis, y esa palabra mordéis significa difamáis vuestro carácter, si se difama, si se calumnia, y lo que estaba sucediendo allí es la expresión de morderse, no solamente mordéis, dice la palabra de Dios, pero si os mordéis y os coméis, y esta palabra coméis, está hablando de destrucción, injuriándose, extorsionándose unos a otros. Mirad que también no os comáis los unos a los otros. Está haciendo alusión de animales salvajes. Y a veces nos comportamos así, apreciado amigo, hermano que está oyendo este mensaje. Tenemos conflictos en nuestras relaciones interpersonales porque nos comportamos como animales salvajes, comiéndonos, mordiéndonos, difamándonos, injuriándonos unos a otros. ¿Cuántas veces en los problemas matrimoniales nuestros hijos han sido testigos quizás de
de estos conflictos que hemos tenido, que hemos parecido animales salvajes, ¡guau, guau, guau!, mordiéndonos, pero no físicamente, sino con las palabras. Y la palabra de Dios dice, cuídense de no devorarse a sí mismo. Sigue en pie hasta el día de hoy este antiguo consejo que dice lo siguiente: antes de repetir algo sobre cualquier persona, debes hacerte 3 preguntas. Vuelvo a repetirte. Antes de repetir algo sobre alguna persona, tienes que hacerte 3 preguntas. La primera, ¿es verdad lo que está diciendo? ¿Lo has comprobado? Segundo, ¿es necesario que hagas estas palabras o digas estas palabras o repitas estas cosas? Y tercero, ¿es amable decir estas cosas? Cuando hablamos de otras personas, cuando queremos tener buenas relaciones interpersonales, en el ámbito familiar, en el ámbito con nuestros amigos eclesiásticos, siempre debes recordar estas 3 preguntas. ¿Es verdad lo que se está hablando? ¿Es verdad lo que yo estoy diciendo? ¿Es confiable lo que yo estoy diciendo? Segundo, ¿es necesario? Porque si no es necesario, mejor lo dejo allí. Y tercero, ¿es amable? Es la manera que podemos ver aquí en la palabra de Dios. Es decir, estamos en un mundo de conflictos y tenemos que ver cuál es la raíz de los conflictos. Hemos visto que pueden ser pecados carnales, de cuerpo, físicos, pecados de espíritu, pecados de nuestra lengua, y hemos visto ahorita las consecuencias que pueden suceder cuando cometemos este pecado en las relaciones interpersonales. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo reaccionar ante estos conflictos? ¿Cómo debemos reaccionar cuando nos hablan de esa manera? ¿Cómo debemos reaccionar cuando yo estoy tentado a hacer conflictos, sean por pecados que ya hemos mencionado? ¿Cuál es nuestra reacción? Vayamos a Colosenses, por favor, en nuestras Biblias. Colosenses, capítulo 3, en nuestras Biblias. Y vamos a darle lectura al verso 10 y el verso 12. Verso 10 dice lo siguiente, dice, y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12. Vestíos pues, ¿de qué? De este nuevo hombre. Escúcheme bien, antes de seguir adelante. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva persona es. En el momento en el cual usted cree en Cristo Jesús, le pide a Cristo que sea su Señor y su Salvador, en ese mismo instante comienza a aparecer una nueva persona en usted. Y es lo que hace reflejo el apóstol Pablo. Dice, vístanse de este nuevo hombre. Vístanse de este nuevo hombre que Dios ha creado a la justicia, a la semejanza de Dios, con un pensamiento diferente, con unos sentimientos diferentes, con unas reacciones diferentes. Y es lo que dice, vístanse por favor de este nuevo hombre. ¿Cómo es este nuevo hombre? Versículo 12, por favor, dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y también de paciencia. El propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta era que desarrollen estas virtudes cristianas y que puedan gobernar su vida, estas virtudes, más conocida como este nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Es decir, una característica, un carácter cristiano dentro de nosotros. Al comienzo de este mensaje dije que estamos en un mundo conflictivo y podemos echarle la culpa a la sociedad y a los acontecimientos que estamos teniendo hoy en día para que nosotros podamos decir, es que soy conflictivo porque vivo en un mundo conflictivo. Pero para serte honesto, como dije al comienzo, esto cuando vemos alrededor y somos personas conflictivas en nuestro círculo, con las relaciones interpersonales, esto muestra, hermanos, lamentablemente una debilidad espiritual. Esto muestra una inmadurez espiritual, porque el cristiano maduro va a ser vestido de este hombre y va a tener estas cualidades dentro de nosotros. Veamos cuáles son entonces las reacciones que debemos de tener ante este mundo conflictivo o ante las relaciones conflictivas que tenemos, familia, amigos, iglesia, sociedad. En primer lugar, nos menciona que deberemos de tener un corazón santo, un corazón puro, un corazón de piedad. Veamos por favor el versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, como santos. Y esta palabra santo está hablando de una persona sagrada,
de una persona físicamente pura y moralmente sin culpa, es decir, consagrado delante de Dios. Le hago una pregunta. ¿Somos santos en nuestra manera de vivir? Para que usted y yo podamos ser santos, necesitamos una comunión perfecta con Dios. Tener hábitos espirituales. Lea la Biblia. Ore todos los días. Tome un tiempo de examinación, de concentración, un tiempo de estar escudriñando la palabra de Dios, pero también nuestras vidas. El salmista decía lo siguiente: Señor, examíname aún lo profundo de mis pensamientos. ¿Sabe? Es verdad. No está hablando acá de una santidad de puro sin cometer pecado. No está hablando de una santidad de consagrado a Dios. No podemos vivir en un mundo conflictivo sin ser influenciados por sus conflictos, con sus pecados, si nosotros no tenemos una vida consagrada delante de Dios. Es por eso que muchas veces cristianos parecen tener actitudes de mundanos. Y la razón es que no son consagrados, no son santos. Y el apóstol Pablo dice: vivan, por favor, como una persona consagrada delante de Dios. Mira, seamos santos. En el versículo 12 dice: santos, amados, dice, de entrañable misericordia. Estamos hablando en primer lugar acerca del corazón, lo profundo que debe de ser, hermanos, nuestro corazón, nuestra vida. Santos, por favor, les comienza a decir. Segundo, de entrañable misericordia. Esta palabra entrañable significa fortificado de misericordia. Y la palabra misericordia es de compasión, de piedad hacia los males de otra persona. En otras palabras está diciendo la palabra de Dios. Si vivimos en un mundo conflictivo, si vivimos en un entorno conflictivo, nuestra vida consagrada, santa, fortificada en misericordia, es decir, hablando de esta misericordia que tiene que ver con la piedad, la compasión hacia las personas. Cuando alguien me quiera insultar, cuando alguien quiera tener su enojo sobre mí, lo que tengo que hacer es tener misericordia de esta persona. Pobrecito. ¿Qué problemas estará teniendo para que esta persona sea tan enojona? Está llena de ira, llena de amargura. Pobre vida tendrá. ¿Se ha dado cuenta? Mayormente, ¿qué reaccionamos? Cuando alguien se reacciona con enojo, ¡pum!, inmediatamente sacamos también nuestro enojo. Yo también soy enojón. Yo también puedo hacer tal cosa. Pero está diciendo es: ten misericordia de él. Hace mucho tiempo atrás aprendí una gran lección. Que hay personas que son torpes al hablar y su manera de hablar son como caballos, como mulos que dan patadas, ¿verdad? Mira, por favor, podría, qué bueno, buenos días, qué de buenas hay. Y salen como una reacción. ¿Sabe que cuando una persona reacciona de esta manera y básicamente, figurativamente, patea como un animal, usted debe pensar que esta persona que reacciona de esa manera tiene una condición animal? No vea lo que patea, vea quién patea. En otras palabras, y es lo mismo que encontramos acá. En vez de reaccionar con su enojo, con su boca, con sus infamias, con sus perjuriaciones, debemos decir: pobre de esa persona. ¿Qué vida habrá tenido? Esa persona no es de repente feliz en su vida. Es la reacción que tenemos. ¿Cómo reaccionar ante un mundo de conflicto? ¿Cómo reaccionar ante un mundo o un entorno conflictivo? Consagrados, santos, llenos de misericordia. El cristiano trajo la misericordia a este mundo. El mundo antiguo lo decía, en vez de misericordia, piedad. El sufrimiento de los animales no se tenía en cuenta, a los heridos y a los enfermos se los liquidaba, no se hacía provisión para los ancianos. Era el mundo antiguo, pero hoy en día ha cambiado gracias a la cristiandad. Gracias a Cristo Jesús, que fuimos compasivos con las personas. En vez de ver ese golpe de caballo o de mulo, ten compasión por esas personas. Pobrecito, se comporta como un animal. Lamentablemente, es así. No solamente vemos esto. Veamos por favor versículo 12. Dice: vestíos por favor como escogidos, santos y amados, de entrañable misericordia, sino también dice, bueno, benignos. Y esta palabra benignos es una fuerza bajo poder. ¿Qué significa la palabra benignidad? Bueno, esta palabra benignidad significa, hermanos, amable, dulce, fácil de llevar. Es lo que significa benignidad. Ser buenos, amigables, dulces de llevar.
cómo vivir en un mundo conflictivo o en un entorno conflictivo. Ser amables. ¿Sabe que si alguien quiere discutir o pelear y usted no lo quiere hacer, no habrá pelea o no habrá discusión? Y la mejor manera es ser amable. ¿Por qué me tratas así? Yo no voy a discutir contigo. Yo no voy a poder pelear contigo. Más bien, mientras esa persona nos da maldiciones, podamos bendecirla. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te pueda traer muchas bendiciones. Así podremos derribar un mundo conflictivo. El bien de su prójimo, cuando habla de la amabilidad, de la benignidad, tiene que ver con el hecho de que él busca el bien del prójimo. Le está deseando antes que el suyo propio. Es esa persona benigna, es la que desea lo mejor a esa persona que en sí mismo. Se usa también esta palabra de benignidad en relación al vino cuando está madurando con la edad y pierde su aspereza. Básicamente es eso. Se utiliza para eso. Se utiliza, este vino es benigno porque ha dejado su aspereza. La palabra que el Señor Jesucristo utiliza también en Mateo capítulo 11, verso 30, cuando dice, llegad mi yugo que es fácil, mi carga. Justamente es eso. Es fácil de llevar. Es amigable de llevar. Le hago una pregunta. ¿Usted es amigable en su forma de ser, en su trato, en su palabra, en su conducta? ¿Es amigable? ¿Es benigno? Quizás el hecho de los conflictos es usted. No me gusta andar en un mundo conflictivo o en mi casa todo es conflicto. La pregunta es, si usted es áspero en su palabra, usted no es fácil de llevar, si usted no es amigable, quizás usted es el hecho o el problema de un mundo conflictivo o de un entorno conflictivo. Y la palabra de Dios dice, vístanse de amabilidad. Vístanse de ser personas que puedan ser fáciles de llevar, sin asperezas. ¿Cómo reacciona? Capítulo 3, verso 12, por favor. No solamente menciona de ser un corazón entregado, consagrado a Dios con misericordia, sino de una amabilidad. Veamos versículo 12, dice también, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, y ¿qué más dice? De humildad. Y es la medicina para el conflicto, la humildad. ¿Sabes que muchos de los problemas que tenemos en conflicto tiene que ver con orgullo? No me vas a tratar de esa manera. Yo tengo también mis derechos. Y habla del orgullo. Pero la humildad es la medicina para los conflictos. Es la modestia de mente. La palabra acá, humildad, encontramos modestia de mente. Puedo saber mucho, puedo tener mucho, pero simplemente digo, sí, está bien. Me hace recordar en la segunda carta, la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo recuerda que era un fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley, era un hombre docto, era un hombre entendido, era un hombre que tenía mucho conocimiento. Y él cuando llega al lugar de los Corintios le dice, yo llegué a ustedes sin saber nada, solamente a Cristo crucificado. Es justamente lo que tenía humildad en su mente, tenía en su mente modestia. La base de la doctrina de no hacer acepción de personas, no hay lugar para la arrogancia cuando estamos viviendo entre semejantes y entre los cristianos de toda índole o todo linaje, debe haber esta característica que es la humildad. Es decir, lo antónimo de orgullo es humildad. Pero no solamente humildad. Veamos por favor versículo 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, como santos de entrañable misericordia, benignos, que tiene que ver con amable, fácil de llevar, humildes, una medicina para el conflicto, y de mansedumbre. Esta palabra mansedumbre tiene que ver la cualidad necesaria en la batalla. La persona mansa es la que se controla, y Dios quiere controlarlo. Y se enoja cuando es debido, cuando uno realmente, cuando habla de la palabra mansa, uno se enoja cuando no es tanto el problema con él, sino con otras personas. Se dice la palabra de Dios que Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Se ha dado cuenta? Su hermana y su hermano hablaron en contra de él y no hizo nada. Quien lo ayudó, quien sacó enfrente su nombre fue el mismo Dios, pero él nunca se enojó en relación a él, pero cuando hacían algo con relación a Dios, sí se enojaba.
reaccionaba. Y aquí encontramos la mansedumbre. La mansedumbre, el ser manso, es la que es controlada. Y podemos ver, hermanos, esto en los caballos. Puede ver un caballo muy bien parecido, muy bien en su porte, en sus pasos, su cabeza bien erguida, pero es tan manso que se puede controlar aún con los dedos. Como también hay caballos de repente todos bajos, caídos, y tú le dices, voltea, voltea. No son nada mansos. La mansedumbre tiene que ser, es la cualidad perfecta para ser controlados. Y es lo que Dios pide. Dios quiere controlarnos, pero tenemos que comenzar a tener esta virtud dentro de nosotros. Y es justamente eso. Mansos lleva sobre control, dominio propio. Contrólate. Yo sé que a veces en momentos conflictivos o en entornos conflictivos queremos reaccionar. Manso, contrólate, ten dominio propio. Debes de llegar a este punto. No solamente esto, también encontramos algo extraordinario aquí. Veamos por favor capítulo 3, verso 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Paciencia. Acá en la Biblia encontramos esta palabra paciencia. Y cuando hablamos de paciencia, usted dice, bueno, es estar esperando allí a que sucedan las cosas. Bueno, en la Biblia encontramos dos diferencias en cuanto a paciencia. En primer lugar, habla acerca de la diferencia, en primer lugar, de paciencia, acerca de las circunstancias, del entorno en el cual estamos. Y número dos, que tiene que ver con paciencia, pero también en relación a las personas. Ser paciente con las personas. Y cuando encontramos esta palabra acá, de ser pacientes, tiene que ver justamente con esto. Pacientes con las personas. Aquí encontramos de soportar a las personas difíciles. ¿Sabe una cosa? Yo sé que usted ahorita está pensando en personas difíciles. Ajá, y comenzamos a ver, oye, qué difícil es soportar esas personas difíciles. Esta palabra de paciencia, que la palabra de Dios menciona como longanimidad, perdón, es el espíritu que no pierde nunca la paciencia con estas personas. La torpeza, la insensatez no le produce cinismo o desesperación. Está controlada. Los insultos y los malos tratos recibidos de esta persona no le hacen un resentimiento en su corazón o no lo enojan o no lo llevan a la amargura. Esto tiene que ver con paciencia con las personas, longanimidad. Vuelvo a repetir, la torpeza o la insensatez de las personas no hacen un desprecio dentro de nosotros. Los insultos o los malos tratos, hermanos, no nos hacen tener un espíritu de enojo o de amargura contra ellos. La paciencia humana es el reflejo de la paciencia divina. Colosenses capítulo 1, verso 11, por favor, veamos por favor. Colosenses capítulo 1, verso 11, mira lo que dice la palabra de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y recuerda, esta palabra paciencia al comienzo tiene que ver con paciencia a las circunstancias y la longanimidad, paciencia con las personas. En otras palabras, la longanimidad o paciencia con las personas muestran de ser fortalecidos en el Señor. Es decir, en otras palabras, que si usted soporta a las personas difíciles de soportar, usted está fortalecido en el Señor. Que cuando alguien le grita de enojo, usted se queda tranquilo, lo soporta, usted es fuerte. Los que reaccionan, en otras palabras, a los conflictos, a las reacciones que otras personas tienen, lamentablemente, muestran su debilidad espiritual. Colosenses capítulo 3, verso 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, versículo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otras de las reacciones que debemos hacer en un tiempo de conflictos o en un entorno conflictivo es tener un espíritu perdonador. Esto es el oxígeno de la persona. Si usted no perdona, usted nunca va a poder respirar bien en su vida. Es el que está dispuesto a sufrir por otros, y no solamente por otros, sino también por sus ofensas. Solo perdonando se puede ser perdonado.
El mismo Señor Jesucristo, en la oración modelo, dice: Señor, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en el libro de Mateo capítulo 6 nos muestra claramente: si ustedes no perdonáis las ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. Es decir, si no tenemos un espíritu perdonador, estaremos en un conflicto constante en nuestras vidas. Versículo 13 dice: soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabe una cosa? Usted va a poder perdonar si usted ha experimentado el perdón de Dios. Nací y viví en un mundo conflictivo. Mi familia siempre estaba en conflictos. Recuerdo, siendo niño, vivíamos en la casa de varias, no solamente éramos nosotros, había varias familias de nuestra familia y siempre había conflictos. Muchas veces las hermanas se discutían, peleaban. En el mundo en el cual vivíamos, hermanos, igual que el día de hoy, hermanos, con los muchachos, el barrio donde vivíamos, el que era el más fuerte, el que decía más groserías más fuertes, el que tenía un estatus dentro de la sociedad o en el ámbito donde vivíamos. Y hermanos, había vivido en un mundo conflictivo, un mundo de insultos, no todo el tiempo, no puedo decir que mi vida ha sido terrible, pero seamos honestos, hemos vivido un mundo así. Y somos propensos a vivir una vida de esta manera. Pero hermanos, el día en el cual Cristo vino en mi vida, todo cambió. Cambió en la vida de mi mamá, cambió en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en nuestro entorno. Gracias a que Dios hizo algo extraordinario en nuestras vidas. Hoy en día puedo decir, en mi familia ya no existen estos conflictos. Familia de mamá, papá. En mi matrimonio tampoco existen estos conflictos. Hoy de vez en cuando tenemos unas reacciones, pero hemos colocado en práctica estas cosas. Amabilidad, siendo muy fáciles de sobrellevar, mansedumbre, benignidad, longanimidad, soportarnos unos a otros y sobre todas las cosas, el perdón. Sabe que la mejor manera de poder tener oxígeno en las relaciones es saber perdonar. Y perdonar no es el hecho de olvidarnos, porque hay gente que dice, bueno, es que yo nunca lo voy a olvidar. Lamentablemente nunca lo vamos a olvidar. La palabra perdón en la Biblia menciona claramente no tomarlos en cuenta. Probablemente vamos a recordarlos, pero no lo vamos a tomar en cuenta, no lo vamos a decir, no lo vamos a refregar allí. Está hablando del hecho de muchas veces recordarlo, pero no tomarlo en cuenta. Ese es el verdadero perdón. Le hago una pregunta, apreciado hermano. ¿Su entorno es un entorno conflictivo? ¿Su entorno familiar? ¿Su entorno de amistades es un entorno conflictivo? Usted y yo necesitamos colocar en práctica estos principios y estas enseñanzas, estas virtudes dentro de nosotros, para que nosotros podamos traer paz en nuestras relaciones interpersonales. Apreciado amigo, que está usted escuchando este mensaje de la palabra de Dios, me gustaría que usted tenga paz con Dios, pero que también tenga la paz de Dios. Esté en paz con Dios y que tenga la paz de Dios. Que pueda experimentar este amor, que es el vínculo perfecto. Si usted no tiene el amor de Dios, lamentablemente usted habrá aprendido a amar correctamente. No podrá hablar de paz si usted no está en paz con Dios y tiene la paz de Dios. Para que usted esté en paz con Dios, necesita en esta oportunidad pedirle a Cristo que venga a su vida, lo salve y lo perdone. Apreciado hermano, quizás usted ya es un cristiano, ya está en paz con Dios, pero no tiene la paz de Dios. No estará tampoco en paz con las personas que está a su alrededor. Y tendrá que vivir netamente en un mundo conflictivo. Para poder tener la paz de Dios, usted y yo tenemos que tener una comunión íntima con Dios. Y cuando tengamos una comunión íntima con Dios, Dios comenzará a trabajar, nos ayudará a poder tener estas cosas que ya lo tenemos, que son fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros, pero tenemos que practicarlas y tenemos que ser un hábito dentro de nuestras vidas. Estas cualidades de este nuevo hombre que nos va a ayudar a poder vencer y no tener relaciones conflictivas. Quizás usted
Quizás yo soy el problema de los conflictos. Es el momento de ahora decidir, Señor, perdóname. Yo he sido la causa de los conflictos en mi entorno. Ahora quiero traer paz. Ahora quiero traer un nuevo entorno, una nueva relación interpersonal en mi familia, en mi matrimonio, en mi relación con las personas que están a mi alrededor. Hoy, Dios nos ha enseñado algo especial, que podemos vivir en un mundo conflictivo, pero nosotros no somos la raíz del conflicto, somos la raíz de paz, somos la raíz del amor, y podemos llevar y ser capaces de tener un entorno conflictivo, pero nosotros cambiarlo en un entorno de paz, siendo luminares, siendo luz en medio de este mundo conflictivo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, a no ser parte de este conflicto, ni ser nosotros la raíz de este conflicto, sino que podamos ser, Señor, los que cambien los conflictos. ¿Cómo enfrentar los conflictos? Cambiándolos. Y la única manera es que nosotros seamos ese entorno. Podemos cambiarlo. Que nosotros seamos la pieza clave en nuestro matrimonio. Seamos la pieza clave en nuestra familia. Seamos la pieza clave en nuestra sociedad. De no llevar conflictos ni ser personas conflictivas, sino personas de paz. Personas que son amigables, fáciles de llevar, personas mansas, personas que soportan, personas que perdonan. En estos momentos, Señor, estás tratando con nosotros. Si tenemos que arreglar cosas contigo y con nuestros semejantes, Señor, te pido que lo hagamos para tener vidas saludables, vidas familiares eficaces que puedan llevarse bien, vidas de iglesia, señores, limpias, sin conflictos, llenas de paz y llenas de amor. Y una sociedad, Señor, que nosotros podamos ser la clave de esta sociedad. Gracias, Padre, por tu enseñanza. Espero que haya sido de gran bendición a nuestras vidas, y la gloria y la honra siempre será para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por tomar este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Estoy orando y espero que haya sido de gran bendición para su vida, porque lo ha hecho para mi vida, de tal manera que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que podamos ser oidores que prestan atención, hacedores de la palabra de Dios. Haz un gran reto. No voy a hacer la parte del conflicto, voy a hacer la parte de la paz. Así es que, hermanos, les animo a seguir adelante y que podamos renovarnos cada día más con este nuevo hombre creado, el Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor los bendiga. Nos esperamos vernos en la próxima oportunidad. Recuerda que los martes, los jueves, estamos conectándonos por medio de la página de Facebook de la iglesia para poder tener un servicio de oración y también un servicio de estudio bíblico. Estamos estudiando la carta a los tesalonicenses, una carta extraordinaria, hermanos, que va a ser de gran bendición. Y los días domingos, por medio de YouTube, estamos acá para poder aprender y seguir siendo exhortados por la palabra de Dios, y Dios quiere transformar nuestras vidas, y que no solamente sea en el conocimiento, sino en nuestras relaciones interpersonales. El Señor nos lo bendiga. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Estamos despedidos. Hasta luego.